Hola, aquí trabajaremos de manera general las estrategias de enseñanza que podemos emplear para desarrollar el contenido, la actividad que vamos a realizar. Es importante tomar en consideración ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación que hay entre el facilitador y los participantes. Esta se da a través de dos modalidades, presencial o a distancia, o una tercera que puede ser semipresencial. Para cualquiera de las modalidades se deben usar medios. Esos medios es cualquier herramienta que tú emplees para establecer la comunicación con el estudiante. Actualmente, prevalecen mucho los medios electrónicos a través de todas estas herramientas para trabajar la clase, digo actualmente, por la situación que estamos viviendo. Indistintamente de cualquier modalidad o cualquier medio que vayas a emplear, debes desarrollar el diseño instruccional. El diseño instruccional contiene lo que es los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza o actividades y la evaluación. Es importante diferenciar entre las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza es todo lo que el docente o el facilitador se propone o realiza todas esas actividades para poder promover el aprendizaje en el estudiante o hacer llegar el contenido, lo que se quiere alcanzar con el estudiante. Sin embargo, las estrategias de aprendizaje son todas las que realiza el estudiante o el participante para alcanzar el aprendizaje. El docente hace toda su planificación, genera una serie de estrategias, pero eso no garantiza que este estudiante, ¿verdad?, aprenda el contenido. Sin embargo, el estudiante genera una serie de acciones, de actividades, de estrategias para apropiarse del contenido. ¿Qué es importante en esta parte? Que para tú hacer tu diseño instruccional, así sea para una charla que vayas a dictar, ¿okay?, donde vas a planificar cuál es tu objetivo, qué vas a dar, cuál es el contenido, de qué manera vas a hacer llegar ese contenido, es importante tomar en cuenta las características de los participantes, la diversidad de esos participantes o como se denomina ahora, acorde con el diseño universal de aprendizaje, la variabilidad del aprendizaje, la variabilidad de ese grupo de personas que tú tienes allí para enseñar lo que quieres enseñar. Teniendo claro esto, vamos a entrar en detalle. Fíjense, le decía que se trabaja con los objetivos. Los objetivos siempre permanecen indistintamente que tengas o indistintamente de la diversidad que tengas. Puedes tener un estudiante con algún tipo de discapacidad, pero el objetivo para alcanzar lo que tú quieres que ellos aprendan permanece. ¿Qué varía? La didáctica. ¿Cómo yo voy a adaptar esa didáctica, esa manera de enseñar, esa forma de enseñar, ¿verdad?, para todo ese grupo que tengo? ¿Qué voy a hacer yo para poder hacer los ajustes en la didáctica y en los materiales? Yo voy a escuchar las demandas. Yo tengo que ver qué grupo tengo, qué características tienen, cuáles son las edades, cuáles son sus conocimientos previos. Por ejemplo, en este caso, si son emprendedores, está iniciado, no está iniciado, qué tipo de discapacidad tienen, ¿okay? Entonces, escuchar las demandas. Las demandas no solo las escucho de ese revisar cuál es el grupo, sino ya iniciadas las actividades, las demandas del mismo estudiante. Allí voy a adaptar los materiales. Bueno, este es mi objetivo, pero tengo un estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, bueno, yo tengo que, el medio que voy a emplear es un video, tendría que ubicar un intérprete en lengua de señas o que ese video esté subtitulado. Es un ejemplo. Todos los materiales deben tener un contenido. El contenido que voy a buscar debe estar acorde con ese objetivo, debe ser acorde también con el nivel de los estudiantes que tengo, ¿ok? Y una estructura. Esa estructura debe llevar un inicio, un desarrollo y un cierre, una coherencia.
De igual manera, tengo que pensar en el formato que voy a presentar ese conocimiento. Va a ser en un PDF, tengo que estar atento que ese PDF lo puedan leer los software para personas ciegas. Va a ser una presentación, o sea, tengo que ver que ese formato sea accesible para todos. La metodología, es importante determinar dentro de la metodología tres principios fundamentales que destaca el diseño universal de aprendizaje. Y estos tres principios fundamentales tienen que ver, el primero, con las formas llamadas compromiso y motivación. El compromiso y la motivación tienen que ver con el por qué aprendo, por qué voy a aprender. ¿Okay? Esto está vinculado con la emoción. Por lo tanto, ustedes deben vincular, deben relacionar o introducir pues experiencias previas, expectativas de logro, la cultura. Ustedes deben de alguna manera, cuando inicien su clase, su charla o cada una de las actividades, ¿verdad? Destacar actividades o estrategias donde motiven al estudiante, bueno, ¿por qué yo voy a aprender este contenido? Y que también se comprometa a aprender ese contenido. Entonces es elemental este principio. El otro principio es las formas de representación. ¿Qué voy a aprender? El primero era por qué. El otro es qué voy a aprender. Aquí el estudiante o ustedes deben generar algunas estrategias donde el estudiante, bueno, ¿qué comprendo, construyo, conectar el nuevo aprendizaje con las experiencias previas para contextualizar ese aprendizaje que construyo en el contexto donde me voy a desenvolver, en el emprendimiento que voy a desarrollar? Hacer conexiones, o sea, qué vemos, qué oímos, qué leemos, y las preferencias de acceso a la información. Todos los estudiantes, ¿verdad? Tenemos, o todas las personas, tenemos preferencias distintas para acceder a la información. El otro punto, el otro principio, mejor dicho, es la acción y la expresión. ¿Cómo? ¿Cómo voy a expresar las ideas? ¿Cómo voy a hacer las tareas? Eso refiriéndome al estudiante. Usted tiene que pensar cómo va a expresar las ideas que aprendió. ¿Cómo va a hacer las tareas? ¿Cómo las va a resolver? ¿Cómo va a resolver ese problema? O sea, expresar lo que se sabe y desarrollarlo. ¿Cómo voy a pedirle? Por ejemplo, si vamos a trabajar dentro del emprendimiento, explicar el Canva. Entonces, ¿cómo él me va a expresar que tuvo ese conocimiento? Probablemente, si hay algún estudiante que tenga una, vamos a poner el ejemplo, una discapacidad motora, donde su movilidad sea muy reducida y no pueda emplear el lápiz, si estamos en presencial, y escribirlo con lápiz, ¿okay? Probablemente ese cómo es que me va a hacer una exposición oral, o me lo va a explicar, o me va a enviar una grabación si es a distancia. Entonces esto es importante tenerlo en consideración, los tres elementos. El cómo también tiene que ver y está relacionado con la evaluación. ¿Cómo le voy a pedir yo en la evaluación esos elementos? Voy a poner un ejemplo. Si tengo un estudiante con discapacidad visual, con discapacidad visual, y no tengo el braille, no le voy a poner una prueba escrita, porque si no tiene el braille, entonces bueno, lo hará oral. O esa misma prueba, alguna persona servirá de apoyo como asistencia y le leerá la prueba y él dirá las alternativas. Entonces hay que pensar en todos esos elementos. Fíjense, de manera general, vamos a determinar un poco, y este es el entorno general, en el punto que desarrollé anteriormente, podemos ampliar cuando hagamos la sesión de preguntas y respuestas. El entorno general, no dé nada por sentado, pregunte, y pregunte, puede ser un experto, pero a quien debe dirigirse básicamente es a la persona con discapacidad. O sea, las personas con discapacidad te indican, pues te orientan, vamos a decirlo así, cómo va a ser la forma para hacer llegar ese contenido.
Hay personas con discapacidad que no usan el braille, entonces usan los software. Entonces, mira, envíame el material en formato PDF de esta manera para que mi software lea ese material. El otro, si el entorno es accesible, va a haber un buen desenvolvimiento. Si usted toma en consideración todos los elementos que hemos conversado, se va a desenvolver muy bien la persona con discapacidad. O sea, lo que necesitamos es brindar un entorno accesible. Sea precavido con el entorno, con ese contacto físico, perdón, cuando es presencial y también cuando estamos a distancia, hay que ser precavido, bueno, en el uso del lenguaje, etcétera. En el caso del contacto físico, porque para las personas con discapacidad motora, lo que es su silla de ruedas, su bastón, su muleta, es una extensión del cuerpo. Entonces, a veces nos montamos encima de la rueda, de la silla de ruedas, jugamos con la silla de ruedas. Entonces, eso es importante respetar porque ese es su espacio, su extensión de su cuerpo. Diríjase a la persona con discapacidad, no al acompañante. Si hay un intérprete en lengua de señas, usted no le va a preguntar al intérprete, tiene que preguntarle es a la persona con discapacidad. Si hay una persona con discapacidad y está con su cuidador, con su padre, con su madre, pregúntele a la persona con discapacidad. Háblele como lo haría con cualquier otra persona, haciendo ajuste, me refiero a haciendo ajuste en el caso de por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva que no tenga el intérprete. Bueno, y lo que hay que hacer es mirarlo de frente, no darle la espalda, no es que va a hablar lento, así como que, no, usted va a verlo de frente, hablar como cualquier otra persona, no ponerse las manos en la boca para impedir esa comunicación. Potenciar estrategias de aprendizaje cooperativo e ir verificando si la persona con discapacidad se siente cómodo. Me refiero con esto a trabajo en equipo, porque unos apoyan más que otros. Esto pasa en cualquier grupo. Entonces hay que potenciar esas estrategias. Cuidar las presentaciones, que no tengan en específico estas presentaciones en PowerPoint, o sí, en PowerPoint, que no tenga una excesiva estimulación visual, que probablemente una persona con baja visión puede interferir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las letras, el tipo de letra, el tamaño de letra, los dibujos que vayamos a colocar. Recuerden que si hay personas con discapacidad y usted está hablando con discapacidad visual y está hablando, esto deben ir como describiendo si hay alguna figura, alguna foto para que la persona pueda comprender lo que estamos hablando. Utilizar frases sencillas, completas y gramaticalmente correctas. Esto es importante. Verificar constantemente su comprensión, no excesivamente, no que vas a estar encima de la persona, entiendes, o me explico, pero sí ir verificando su comprensión en el caso específico de personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Entonces, ir chequeando esta parte. Y refiriéndonos a los apoyos didácticos de tipo gráfico, ahí hay que estar atentos a lo que indican a lo que debes ir indicando, lo que debes ir describiendo. Lo comentaba al inicio en algunos de los ítems, ¿no? Porque a veces decimos, vean lo que está en la lámina. Tú puedes decir, vean, si hay una persona que tiene discapacidad visual, él no lo está viendo. Entonces, bueno, en la lámina se visualiza el mar y unos niños bañándose y ahí haces la explicación. Siempre es bueno describir eso. Y cuando mandamos a hacer uso de redes, es importante que tengan lo que se llama el texto alternativo. Bueno, de manera general, ¿qué deben presentar? Menos barreras y más opciones. Y para presentar esas menos barreras y más opciones, es importante que verifiquen, es importante que pregunten, es importante que presente toda ese abanico de posibilidades que se le puede brindar a los estudiantes que tengan o a las personas con las cuales vayan a trabajar, en este caso los emprendedores. Bueno, nos vemos en el grupo que se abrirá para establecer las preguntas y las respuestas. Ahí podemos ampliar
toda la información necesaria. Gracias.